¿Se tomaron el trabajo de ver el video que les puse? Bien. Hago la consulta esta porque a diferencia, bueno, en realidad no, pero como yo le había comentado en clases, el tema de la importancia, o en este caso el ejemplo que habíamos dado era que emprendedores tecnológicos que tenían todo el conocimiento y brindaban servicios, se dan cuenta de que la mayoría de sus emprendimientos justamente tenían una alta tasa de mortandad porque no tenían bien estudiado el modelo de negocio, ¿sí? Bien, entonces la última parte de la clase que vimos la semana pasada era que una vez que nosotros teníamos una idea que tenía que tener dedicada a la aplicación técnica, ustedes obviamente ya vimos el tema de la creatividad y herramientas justamente para detectar y evaluar esos desarrollos de una oportunidad, de una innovación dentro de la organización, pudiendo derivarse justamente en algunos casos de ofertas o de demandas tecnológicas. Y después, lo importante dentro de las etapas de la gestión de la innovación, esto era lo que habíamos recalcado, que tenía que ver con la estrategia. Hay que centrarnos en un diseño de un plan estratégico que ayude a dimensionar las implicaciones de gestión que conllevará el desarrollo de esa idea innovadora, como herramientas útiles como el diagrama de flujo de la innovación o un roadmap tecnológico. ¿Sí? Entonces, las principales etapas justamente que teníamos en la gestión era la financiación. Antes de avanzar, resultaba crucial identificar las potenciales oportunidades de financiación, cooperación tecnológica que ayuden a aumentar los recursos y el alcance de ese proyecto. El desarrollo, justamente que tiene que ver con estar enfocado al diseño de la propuesta de valor que formaliza justamente esa idea inicial con ayuda, por ejemplo, de herramientas ágiles como que tiene que ver el DeFi Thinking. Y la explotación, justamente que abarca las actividades necesarias para su lanzamiento hasta la implementación de indicadores para la medición y el seguimiento y la evaluación de ese proyecto. Bueno, en la charla que había yo recomendado que vean, el tema de la financiación, ellos lo ponen al último, porque ellos hablan del desarrollo, hablan de la importancia justamente de las capacidades del equipo, y en el caso de hacer la evaluación y no tener esas capacidades, habla justamente si es que se tiene el dinero o se evalúa justamente distintas fuentes para poder comenzar la idea. O sea que hablan de tres cosas fundamentales. Voy a apagar mi cámara un ratito, si no me van a tener que toser toda la tarde. Bien, entonces, eso era lo que habíamos visto como la última parte de la unidad anterior. Lo que vamos a ver hoy justamente tiene que ver con comenzar a abordar justamente estas herramientas del Design Thinking. ¿Alguien ya las ha visto, chicos? No, profe. ¿No? Bien. Esto tiene que ver con la empatía, con saber qué es lo que necesita, quiere, desea, piensa el usuario, ¿sí? Em, lo que me gustó de la charla que recomiendo es que ellos van a la entrevista, vuelven a la entrevista con el usuario y hacen un pool de preguntas que están muy buenos. Yo lo voy a sacar para comenzar a darlo porque la verdad que me encantó. Y una vez que hacemos justamente y definimos qué es lo que necesita el usuario usando esta herramienta, hay que definir la idea, se prototipa y se prueba, ¿sí?
que eran los pasos que habíamos visto recién acá, ¿sí? Hay que hacer, bueno, la etapa de financiación, el desarrollo y la explotación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la herramienta. Acá, esto, ¿dónde está? Bien, entonces, vamos a comenzar ahora con la unidad 2, que tiene que ver justamente con la innovación, empatizar con el usuario y explorar el mercado, definir necesidades del usuario, idear la propuesta de valor, prototipar y el testeo. Y además vamos a ver justamente esta metodología de innovación y el modelo de negocios Canvas. Ahora sí vamos a comenzar a ver el modelo de negocios, ¿ok? Bien. Design Thinking es importante porque nos va a ayudar en la gestión de la innovación en estos proyectos informáticos. Nosotros tenemos que tener el negocio, las personas justamente relacionadas a mi negocio y cuál es la tecnología que va a abarcar ese proyecto. Recuerden que la tecnología no es solamente el hardware, ¿sí? El conocimiento, son los datos, son las habilidades y son las herramientas. ¿Se entendió o no se entendió? No me vengan con que tecnología es solamente computadoras. Yo les voy a preguntar sobre el experto, les voy a preguntar de dónde van a sacar los datos y obviamente sí les voy a preguntar cuáles son las habilidades o las capacidades de los equipos que van a integrar justamente este proyecto. Tenemos personas justamente que son el atractivo, ¿sí? Nosotros hablamos de la experiencia de usuario y que cuando tenemos la tecnología y tenemos la experiencia de usuario, hablamos de una innovación funcional. Cuando tenemos el negocio y tenemos las personas, hablamos de una innovación emocional. Y cuando hablamos de tecnología, justamente, em, y la viabilidad del negocio, estamos hablando de la innovación de procesos. Y cuando hablamos justamente la conjunción, está la innovación en experiencia. Este sería el ideal al que nosotros podamos llegar justamente con el modelo de procesos. Pero como a ustedes habrán visto, eh, no podemos llegar a hablar de innovación aplicado a los proyectos si es que no hubiésemos visto toda la unidad anterior que tenía que ver con la innovación y el tipo de innovación, ¿sí? Por eso ustedes en el trabajo práctico número 2 me tienen que decir cuál es el tipo de innovación al que están apuntando en sus proyectos. ¿Está? Lean, chicos, ustedes me exigen, y a mí me parece importante, el tema de las presentaciones, pero lean, ¿sí? Les hice un par de preguntas el otro día y no me sabían decir. Bien, ¿qué es Design Thinking? Actualmente la innovación es esencial para el éxito de cualquier proyecto, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de innovación hablamos de que tiene que estar validada y aceptada por un proyecto, por un mercado asociado a esa idea. Especialmente justamente en el ámbito de la tecnología de la información. Si ustedes desarrollan una app que nadie va a usar, que nadie va a comprar, que nadie necesita, que no nace de una necesidad, que no nace de una mejora, o sea, no estamos hablando de algo que vaya a funcionar. El Design Thinking se ha convertido en una metodología activa justamente para abordar esos desafíos complejos y generar soluciones innovadoras centradas en qué? En la necesidad del usuario, ¿sí? Entonces, el objetivo justamente de esta clase, ¿cuál es? Es comprender los conceptos fundamentales de Design Thinking y cómo se puede aplicar en la gestión de la innovación en proyectos informáticos.
Justamente vamos a ver o vamos a explorar cuáles son las etapas del proceso y aprenderemos a utilizar la herramienta y algunas de las técnicas para diseñar una propuesta de valor efectiva. ¿Está? Bueno, ¿por qué es importante Design Thinking en la gestión de la innovación en proyectos? Chicos, díganme qué es Design Thinking, la traducción. Pensamiento de diseño. Pensamiento de diseño, ¿seguro? Sí, eso dice en la traducción, profe. Metodología de diseño. Bien. Bueno, ¿son excepciones? Es un enfoque centrado en el usuario, ¿sí? Que busca comprender fundamentalmente la necesidad y el deseo de las personas para crear soluciones significativas y relevantes. En el ámbito de los proyectos informáticos, esto implica diseñar soluciones que no solamente sean tecnológicamente avanzadas, sino que además satisfagan la necesidad del cliente, las necesidades y resuelvan los problemas reales del usuario final, ¿sí? Si yo en este momento le doy una solución proponiendo una tecnología avanzada, pero no es lo que necesita, no le estoy resolviendo un problema. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ya dijimos justamente que el objetivo justamente era esto, eh, que nosotros tenemos que utilizar esta herramienta, ¿sí? Y que nos va a ayudar a gestionar la innovación en los proyectos. La gestión de la innovación en los proyectos se enfrenta a desafíos únicos. ¿Cuáles son? La rápida evolución de la tecnología, la demanda cambiante también de los usuarios y la necesidad de la adaptación continua justamente a lo que tenga que ver, ya que hay una rápida evolución y una demanda cambiante. Entonces es aquí en donde esta herramienta de Design Thinking destaca como una metodología ágil y flexible que nos va a permitir a nosotros que conformamos los equipos de proyecto a enfocarnos a la creación de valor, ¿sí? A la famosa propuesta de valor a través de soluciones innovadoras centradas en el usuario. Bien, el concepto clave, ¿sí? Tiene que ver con que se basa en varios conceptos que orientan el enfoque hacia la innovación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver conceptos que están más relacionados como, por ejemplo, que va a ser centrada en el usuario, o sea, se propone al usuario en el centro del proceso del diseño, ¿sí? Nosotros vamos a diseñar todo y nuestro usuario va a estar en el centro del proceso de diseño. Y vamos a tratar de comprender sus necesidades, sus deseos, sus emociones, sus comportamientos para crear esa solución que realmente lo satisfaga. La empatía. ¿Por qué es importante la empatía cuando hacemos o usamos Design Thinking? Porque tenemos porque va a implicar ponerse en el lugar en el lugar del usuario, comprender sus perspectivas y desafíos y desarrollar una profunda comprensión de su experiencia para generar esas soluciones significativas. Y además va a ser interactivo e incremental.
Bien. Design Thinking lo que hace es fomentar la experimentación, el aprendizaje y la mejora continua a través de las interacciones, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cómo funcionan las metodologías ágiles? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama la metodología que es la evolución del Kanban? Chicos, Scrum, ¿sí? Scrum es una metodología ágil que por lo general todo el mundo piensa de que que solamente sirve para el desarrollo de software, y si bien muchas eh, de los equipos utilizan Scrum, eh, y en realidad no, se puede utilizar en cualquier proyecto en donde haya que prototipar y haya que hacer interacciones, ¿sí? Entonces, por eso, si bien acá no menciona la metodología Scrum, pero se utiliza justamente en este proyecto, en esta herramienta, más adelante. ¿Por qué? Porque hace eso, justamente experimenta, hay un aprendizaje, hay una mejora, y eso se logra a través de la interacción. Se promueve el prototipado rápido, y eso en software lo podemos hacer, digamos, existen herramientas que nos permitan hacer el prototipado rápido, las pruebas con los usuarios para obtener una retroalimentación temprana, y vayamos ajustando esas soluciones en base a los resultados, ¿ok? Otro de los conceptos tiene que ver lo que habíamos visto de creatividad, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. El design thinking utiliza tanto el pensamiento divergente como el convergente. Y ustedes ya saben, el divergente tiene que ver con ¿qué? ¿Con la parte izquierda o la derecha? Chicos, ya me dicen, tomamos una clase práctica de creatividad, derecha, ¿sí? Ese es el divergente, divergen ideas. Y el convergente, ¿sí? Tiene que ver con el propósito, ¿sí? El proceso, porque ya ahí hacemos uso de nuestro conocimiento que venimos desde el primer grado hasta la universidad. El pensamiento divergente justamente busca generar múltiples ideas y soluciones creativas, mientras que el pensamiento convergente permite seleccionar esas mejores ideas y refinarlas, ¿sí? El enfoque multidisciplinario, era lo que yo le decía siempre. A mí no me gusta que los proyectos de software solamente hayan y piensen que solamente tenemos que estar los ingenieros en informática. Eso no me pasa jamás. Ya le dije, si ustedes quieren hacer una app de turismo, mínimamente un técnico en turismo. Si quieren hacer un software orientado a, no sé, layout de plantas industriales, químicos industriales, tienen que estar ahí. Si tienen que ver con ambiente, si tienen que ver con huella de carbono, si la verdad que es muy importante la colaboración entre las diferentes disciplinas y las áreas de conocimiento. Y justamente hay que valorar esa diversidad de perspectiva, y tenemos que integrar esas diferentes habilidades y experiencias para generar soluciones más completas y robustas, ¿sí? Bien, dentro de esas etapas de design thinking, nosotros vamos a tener 5, ¿sí? En las etapas proporcionan una estructura flexible para abordar ese problema complejo, desarrollar esa solución innovadora. ¿Y cuáles son? Tenemos la comprensión,
la definición, la ideación, el prototipado y las pruebas. Bien, ¿qué vamos a hacer en la comprensión? Chicos, cuando silencio mi micrófono es porque estoy tosiendo, ¿no? No es porque me fui. En la etapa de comprensión es fundamental justamente lo que habíamos hablado sobre la comprensión profunda de los usuarios finales. Cuáles son sus necesidades y cuál es el contexto en el que ellos se encuentran. En proyectos informáticos esto implica investigar, comprender cómo los usuarios interactúan con la tecnología que ya existe, sus desafíos, sus frustraciones. Por ejemplo, en el desarrollo de una aplicación de gestión de tarea, es crucial comprender cómo los usuarios manejan sus tareas diarias, qué obstáculos se encuentran y qué características desearían tener en esa solución. ¿Sí? Bueno, ahora con un agente de inteligencia artificial, esto tranquilamente podría entrenarse. ¿Ok? Definición. La siguiente etapa. En esta etapa, ¿sí?, se sintetiza los conocimientos que hemos adquirido en la etapa anterior y tratamos de definir el problema y obtener esos objetivos claros. En proyectos informáticos esto implica que tenemos que identificar necesidades que sean específicas de esos usuarios y los desafíos a los que se enfrentan. Por ejemplo, en el caso de una plataforma de comercio electrónico, la definición del problema podría ser facilitar a los usuarios la búsqueda en la compra de productos de manera intuitiva y segura, ¿sí? Porque eso sería el desafío al que se enfrentan. La verdad que ahora el tema del delito informático, el tema de las estafas, chicos, es impresionante. La verdad que nosotros como usuario proporcionamos muchísima información sin darnos cuenta y obviamente hay gente que se dedica a esto y bueno, es bastante complicado el tema de la seguridad en transacciones, por ejemplo. Luego tenemos la etapa de la ideación. En la etapa de la ideación nosotros vamos a generar ideas creativas, justamente, para abordar ese problema definido. Y en proyectos de informática nosotros tenemos que buscar identificar soluciones innovadoras que satisfagan justamente a los usuarios para superar las limitaciones actuales, ¿sí? Por ejemplo, se pueden realizar, acá también hablábamos de una de las tantas, sesiones de brainstorming, el famoso lluvia de ideas, en equipo para generar ideas sobre cómo mejorar la experiencia justamente de compras de plataforma en un comercio electrónico, como a la implementación de un sistema de recomendación personalizada o de una interfaz de usuario más intuitiva. A veces a mí me retan cuando hago una compra en comercios obviamente que yo sí conozco y que sé que tienen registrado mis datos y me mandan una factura electrónica, ¿sí? Y después me mandan la famosa encuesta de satisfacción del usuario y me preguntan cómo encontré el lugar, si estaba limpio, si tardé mucho tiempo en la cola, cómo fue la atención y un montón de... Y yo la verdad que como informática me tomo el trabajo de llenar, por ejemplo, de esas plataformas, justamente porque tiene que ver con esto, digamos, con que ellos están todo el tiempo tratando de mejorar esa experiencia o me preguntan, ¿qué más me preguntaron esta mañana? Cada cuánto voy, qué tipo de compra hago, si tengo hora social, un montón de cosas más justamente para poder eh, definir mejor mi perfil. Hay mucha gente que no lo hace y hay gente obviamente que sí, pero tiene que ver con esto, digamos, con generar ideas que tengan que ver con la experiencia de compras en ese tipo de plataformas
Y luego, obviamente, ellos van a generar el famoso sistema de recomendación personalizada y luego mejorar mi experiencia en la compra. ¿Está? Bien, vamos entonces a volver a ver qué es la creatividad. Yo hago hincapié en esto porque la verdad que nos están faltando muchas clases y romper ese lado estructurado de nuestro cerebro, porque les puedo asegurar que el 80% de las ideas, bueno, este es el tercer año en que yo doy la materia, el 80% son ideas que ya la he visto en años anteriores. Entonces, no es culpa de ustedes, como yo ya le dije, le había comentado en la clase pasada, eh, en qué nivel de mi formación vi la creatividad. Y la estoy viendo en una maestría en gestión internacional de la innovación. Y antes no lo había visto. Hice la maestría en ciencia, tecnología y sociedad y creatividad no vi. Hice muchos cursos de posgrado. En el curso de posgrado sí vi creatividad, pero lo vi muy poquito. Entonces, hay que ser más creativos, chicos, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos visto en la clase esto, nada más que en la clase se ve muy mal el cañón. Y el señor Albert Einstein nos dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y justamente Ken Robinson define justamente que es un proceso de tener justamente una idea original, pero que tiene valor, ¿sí? Entonces, él habla que es muy importante la alfabetización, pero también es muy importante, y sobre todo ahora, en donde creemos que todo el mundo lo puede hacer mejor que nosotros, y no, hay que animarse, chicos, hay que animarse a proponer soluciones que sean eh, creativas, ¿sí? Acuérdense, tenemos la inteligencia que tiene que ver con la creatividad, con lo convergente, con lo divergente. Y esto que le pasa a ustedes, ¿no? Yo le pregunto en clase y le pido que pasen al frente y terminan la clase y tienen miedo de proponer o de exponer lo que han creado con sus compañeros, porque creen que toda la clase o yo los voy a juzgar. Y yo, no, chicos, alejada de juzgar sus ideas, al contrario, yo trato de entenderlos, ¿sí? Porque obviamente tiene que ver con otra forma de pensar. Entonces, no tengan miedo a decir qué es lo que piensan, ¿sí? Eh, bueno, recuerden, la fluidez tiene que ver con que no tiene que ver la calidad, sino cantidad. Digo todo lo que se me viene en el momento. La flexibilidad tiene que ver con esto, con reestructurar viejos caminos y formas que hemos tratado o abordado un problema y lo hagamos de dimensiones o pensamientos nuevos. Propongamos soluciones diferentes. eh, Tratemos de ponerlos en las antípodas, o sea, desplazarnos de una idea a otra totalmente, no sé, eh, con un contexto, respuestas variadas y modelar nuevas ideas y superar esa rigidez, ¿sí? A ser juzgado más que nada. Y que obviamente también tienen que ser originales, infrecuentes, inusuales, poco convencional. Esos son justamente las dimensiones o los conceptos asociados a la creatividad. Se tiene que ser ideas novedosas, diferentes y adaptadas a la normalidad, ¿sí? Tiene que estar bajo las normas. Y luego, sí, ahí ya recién entra nuestro lado de ingenieros, como ustedes que ya son futuros casi ingenieros. Ahí recién comenzamos con la elaboración a un número de detalle, ¿sí? Para desarrollar y perfeccionar esa idea,
alcanzando el nivel de complejidad que nosotros hemos definido. Para José Antonio Marina, justamente un filósofo escritor, que recomiendo, las buenas ideas producidas por la inteligencia generadora. Para conseguir buenas ideas es preciso educar a esa inteligencia. Espero que hayan visto los videos también de la clase, eh, de esta clase práctica, ¿sí? Porque ahí habla de cómo nosotros tenemos que estar todo el tiempo entrenando a nuestro lado derecho, justamente para educar a ese inconsciente, ¿sí? Entonces, la creatividad consiste en el adiestramiento de nuestro sistema productor de ocurrencias, fruto de la inteligencia generadora o divergente. Para conseguir buenas ideas es preciso educar a la inteligencia que opera justamente a nivel de la inconsciencia. Bueno, esto también ya lo habíamos visto. Y justamente cuando hablamos de la creatividad y la innovación son dos elementos que están dentro de un mismo proceso. Tenemos la creatividad, que es la generación de ideas, y la innovación, que es la aplicación práctica, o como decía en este caso eh, Ken Robinson, ¿sí? Que hay que tener, ¿sí? Ideas creativas, ¿sí? Pero que además tengan que tener valor, porque si no son solo ideas inalcanzables y no llegamos al proceso de la innovación. Entonces, el pensamiento divergente y el convergente, en este proceso creativo tenemos el proceso creativo genera ideas sin ser juzgadas y las llamadas salvajes, y luego hay una selección de esa idea y eso ya lo hacemos con el pensamiento convergente. ¿Sí? Bueno, esto ya también lo habíamos visto en la clase práctica y vamos a ver este videíto, así yo descanso un poquito de mi garganta. Déjenme un segundo que salgo de la... y comparto, pero comparto con sonido esta vez. Bien, ¿dónde está? Acá. Acá en el chat del grupo, perdón, acá en el chat del Zoom, yo voy a compartir este link, ustedes entren y hagan justamente esta pequeña encuesta. Es un test, ¿sí? Es un test y nos va a decir cuán creativos son y por favor quiero que me digan qué les dio.
¿Qué les dio? Chicos, Lo mismo que Yo lo usted, estoy profe, haciendo, profe. son algo creativo. ¿algo creativo? Estamos mostrando en la pantalla. Sí, ¿Algo? algo. Lo mismo, 45% también creo. Yo pensé que había mejorado, acabo de hacer el test y me dio algo creativo. De vez en cuando decides arriesgar. Y unas veces aciertas, otras no. Es lo normal. Por eso sigue así, sé genuino y disfruta realmente lo que te gusta. Hay a nivel global, miren, ellos van teniendo el test y el 5% personas nada creativas. Nosotros estamos dentro de la media, chicos, algo creativo. Y personas creativas, ¿cuánto van? Un 46%. Algo creativo. Muy bien. Vuelvo a lo mismo. Yo pensé que había mejorado, pero no mejoré mucho. Tengo que seguir trabajando. ¿Ok? A mí me gustan estas cosas porque sistematizan y soy amante de los indicadores, entonces. Y luego viene. Ay, me salté esta. Emotional test. Este era el video que quería compartir, chicos. Nos adelantamos. Genial. Esto lleva consigo un uso intensivo del hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, de aquel que está especializado. Pensamiento convergente y sus herramientas. En el mundo adulto, las rutinas suelen ocupar la mayor parte de nuestro tiempo. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche nos vemos abrumados por acciones mecánicas, aquellas que se hacen sin pensar, debido al alto grado de interiorización que supone realizarlas continuamente día tras día. Esto lleva consigo un uso intensivo del hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, de aquel que está especializado en lo objetivo, lo lógico, lo deductivo y lo racional, entre otros. Pero siempre hay momentos en que tenemos que improvisar, ya sea por una cuestión u otra, hemos de encontrar una que otra solución creativa a algún problema que no admite, a priori, una solución lógica. Entonces es cuando echamos de menos nuestro hemisferio derecho, que es aquel especializado en la subjetividad, lo irracional, lo intuitivo y lo creativo, además de otras características completamente opuestas a las del hemisferio izquierdo. En la gráfica siguiente, si consideramos el paradigma de la realidad para resolver problemas, nos daremos cuenta que el pensamiento divergente utiliza la imaginación, que es la combinación de una experiencia concreta, sentir, y una observación reflexiva, observar. Por el contrario, el pensamiento convergente resuelve mediante el uso práctico de teorías al combinar la experimentación activa, hacer, y la conceptualización abstracta, pensar. El pensamiento convergente es lo opuesto al pensamiento divergente. Es el que no innova ni imagina soluciones a los problemas, sino que utiliza la lógica y lo que ya conoce para encontrar la solución definitiva. El pensamiento convergente sabe lo que está buscando en todo momento, analiza todos los datos de los que se dispone basando su búsqueda en una secuencia de ideas y usa la negación para descartar otras posibilidades que se planteen. El pensamiento convergente es una forma de usar una parte mínima de la creatividad siguiendo unos patrones lógicos y altamente racionales. El pensamiento convergente es necesario en nuestra vida diaria, es el más común y el que más se aplica. Por ello no pensamos que tenemos que desterrarlo. El pensamiento convergente y el pensamiento divergente conviven en un mismo espacio llamado cerebro, pero alejados el uno del otro para que pueda ser utilizado en el momento que sea preciso.
El siguiente proceso de 4 pasos demuestra el uso de cada uno de los pensamientos para construir la idea que agrega valor. La relación de estos conceptos con el proceso creativo nos indica que en la etapa 2 generamos la mayor cantidad de ideas, mientras que en el paso 3 deberíamos procurar seleccionar y gestionar la idea viable que agrega valor. En la empresa, a pesar de tener productos innovadores que nacieron del pensamiento divergente, se deben gestionar de manera convergente. Caso contrario, generarían problemas de desempeño. Suscríbete. Bien. Igual está el pegado, ¿no? El link para que lo vean. Pero está más completo en la clase práctica, así que por favor vean la clase práctica. ¿Dónde estamos? Bien. Y luego viene la etapa 4. La etapa 4 tiene que ver con el prototipado, chicos. Esto es muy importante. En software nos pasa esto. En software no podemos llegar al lanzamiento final del proyecto si no han prototipado y si no ha hecho una representación tangible de esa solución propuesta. Esto implica la creación de un prototipo, ya sean maquetas interactivas, simulaciones que permitan a los usuarios experimentar y evaluar esa solución. Por ejemplo, el de una aplicación móvil que pueda crear prototipos de pantalla que muestren justamente la interfaz y las funciones principales para obtener una retroalimentación de los usuarios antes de desarrollar completamente la aplicación, ¿sí? Era lo que veíamos, no es necesario invertir mucha plata en el prototipado. Decir, profe, no. Miren acá con papel, le muestran al usuario cómo va a ser, ¿sí? Usen simuladores, usen, ¿cómo se llama la plataforma en donde yo puedo diseñar solamente las pantallitas? Figma. Ujú. Eso es importante, es muy importante. El tema del producto mínimo viable y la interacción con el usuario es muy importante. ¿Se entiende? Bien, sigamos con la clase entonces. Y luego, algo creativo le dio todo. Después tenemos Design Thinking, ¿sí? Perdón, después tenemos la etapa de pruebas en donde vamos a someter a los prototipos a pruebas con usuarios reales para obtener esa retroalimentación que para nosotros es muy importante y validar, perdón, las soluciones de las propuestas. En los proyectos de informática esto implica recopilar comentarios sobre su usabilidad, sobre la funcionalidad, sobre la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos realizar pruebas de usabilidad con un grupo de usuarios que pueda, para evaluar cómo interactúa con una app y qué mejoras se pueden realizar justamente antes del lanzamiento. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves que tenemos en la gestión de la innovación en proyectos, informáticos? La experiencia de usuario. La experiencia del usuario es fundamental en los proyectos informáticos. Se busca crear soluciones que sean intuitivas, fáciles de usar y que proporcionen una experiencia agradable justamente al usuario. La interacción y el feedback, la retroalimentación, justamente el proceso de design thinking fomenta la interacción continua con la retroalimentación y esto nos va a permitir mejorar y refinar las soluciones a lo largo del tiempo. Y era lo que yo les decía el otro día también acerca de las tecnologías emergentes. Y se acuerdan que en el libro hablaba de tecnologías maduras, ¿sí?
En la gestión de la innovación y en proyectos informáticos es importante estar al tanto de las tecnologías emergentes y considerar cómo puede aplicarse para generar una solución innovadora. Esto puede incluir justamente inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain, entre otros, cuando hablábamos de la transformación digital, hablábamos de tecnologías en 3D, la parte justamente de ciencia de datos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con también estar a la vanguardia y ser justamente el tema de la especialización en el uso de una tecnología. Por ejemplo, si ustedes están liderando un proyecto en informática para desarrollar una aplicación en realidad aumentada en la industria del turismo, creo que esto lo vi como proyecto, no me acuerdo, con ustedes. En la etapa de la comprensión, tendríamos que investigar cómo los turistas interactúan, ¿sí?, con las atracciones turísticas. ¿Qué información buscan y qué desafío enfrentan a planificar sus viajes? En la etapa de definición, nosotros tendríamos que establecer el objetivo de proporcionar a los usuarios una experiencia turística más inmersiva y más personalizada. O sea, yo no puedo desarrollar algo y no haber interactuado con el usuario o no saber o no comprender cuáles son sus necesidades. ¿Está? No lo puedo hacer como yo considero, yo lo tengo que después poner a disposición para que justamente los usuarios, o sea, o si yo les pregunto en este momento, ¿cómo buscan ustedes la información? O en el mejor de los casos, si son turistas, ¿cómo buscamos nosotros la información? Por ejemplo, la mayoría de los turistas nos dicen que ellos hacen su reserva en el momento de la planificación eh, y después no pueden, si quieren o desean realizar el pago directamente, no tienen, o la mayoría de los usuarios no tienen, perdón, de los operadores turísticos o las casas, no tienen no tienen cómo cliquear y realizar el pago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, buscar efectivo, saber dónde están los cajeros, en ese momento era bastante, o por ejemplo, tenés foto, pero no tenés un video, no tenés nada. ¿Cómo planifican ustedes un viaje? Si quieren hacer una app para turismo. Escucho sus ideas. A ver, primero en base al capital. Lo repite primero si hace frío. No, bueno, pero yo me refiero a cómo planifican ustedes su viaje. A ver, quiero conocer Jujuy, ¿sí? ¿Cómo hacemos para conocer Jujuy? ¿Dónde busco la información? En Por Google ejemplo, buscaría más en internet lugares turísticos, por ejemplo. el Ministerio de Producción tiene una página en donde está el nombre del hostel, por ejemplo, y el teléfono. Y no tiene más nada. Y si uno quiere saber los horarios de atención, los precios, la disponibilidad de plazas, cuáles son lugares para comer,
cuáles son museos cercanos, cuántas iglesias hay, cuánto, si quieres también saber si tenés servicio de Uber, cuáles son los números de los remises, cómo llegás, cómo hacen eso. ¿Se entiende o no? Entonces, es imposible que nosotros desarrollemos sin saber, ¿sí? Cómo ellos, o sea, es necesario hacer una comprensión e investigar. Por eso le decía que me encantó el pool de preguntas que tienen estos chicos en el desarrollo de empresas de base tecnológica, porque ellos tienen ahí un pool de preguntas que sirven para investigar y para ver cómo eh, interactúan eh, y cómo yo puedo sacar esa información básica de cuáles son los desafíos que ellos ven, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, ¿sí? Que enfrentan al planificar sus viajes. No puedo yo hacer una app en función de lo que yo creo que considero que ellos necesitan. Tengo que saber qué es lo que ellos necesitan y cuáles son los desafíos para saber eh, cuál va a ser el nivel de interacción que van a tener ellos. Y luego ahí, una vez que hice su comprensión, la investigación, cuál es la información, cuáles son los desafíos que buscan, recién ahí hay que definir y hay que establecer el objetivo y proporcionar justamente en base a lo que yo he investigado esa experiencia para ser más inversiva y más personalizada. Mi ropita de frío. Y depende, yo dije Jujuy, y si te vas a las Yungas no van a necesitar ropita de frío. Si te vas a las Salinas, sí, obviamente, Demian. ¿Está? Bien. Luego tenemos algunas consideraciones eh, algunas recomendaciones. Generar ideas como la integración de información en tiempo real, ¿sí? Sobre lugares de interés, la creación de experiencias interactivas con personajes históricos, la implementación de funciones de navegación intuitiva. Luego, en la etapa del prototipado, ¿qué haríamos nosotros? Crearíamos esos prototipos para la aplicación que permitan a los usuarios cómo se verían y cómo funcionarían esas ideas. Entonces ahí medio como que estamos contando cómo lo podríamos implementar al design thinking. Y ya en la etapa de prueba, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Traer a los turistas reales para recopilar esos comentarios sobre la usabilidad, la efectividad de la información proporcionada y la experiencia general. Con base a esta retroalimentación, vamos a tener que ajustar y mejorar el diseño y la funcionalidad de la aplicación. ¿Está? O sea, sería como un ejemplo de un trabajo. Bien, vamos a ver las herramientas de Design Thinking, ¿sí? ¿Por qué es importante? Las herramientas y técnicas para fomentar la creatividad impulsan la colaboración y facilitan la resolución, ¿sí? Estas herramientas se aplican a lo largo de las etapas del proceso. Y algunas las vamos a ver ahora con algunos ejemplos de cómo aplicarlos al proyecto.
En la etapa de comprensión tenemos esta herramienta. Nosotros vamos a crear perfiles de usuarios ficticios que representan a distintos tipos de usuarios finales de un producto o un servicio, ¿sí? El famoso juego de rol. Estos perfiles ayudan a comprender mejor la necesidad, los deseos y el comportamiento del usuario. Por ejemplo, si yo tengo en el diseño de software de gestión de inventario, podríamos, que es lo que hacemos siempre, nosotros cuando generamos nuestra base de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Generamos perfiles de personas como gerente de logística o empleado de almacén y hacemos esto de la creación de usuarios ficticios que representan diferentes tipos de usuarios y que le damos a esos perfiles. Le dábamos campos justamente que definían a esa entidad. Después la otra herramienta, que es la etapa de comprensión que podemos utilizar, es el mapa de empatía. ¿Qué es un mapa de empatía? Nosotros tenemos que visualizar la emoción, la experiencia y necesidad del usuario para comprender cómo se siente y qué los motiva. El mapa de empatía se crea a través de entrevistas y observaciones directas. Por ejemplo, en el diseño de una aplicación de entrega de alimentos, se puede crear un mapa de empatía que muestre las preocupaciones, las frustraciones de los repartidores, así como las expectativas en la satisfacción del cliente. Vamos a ver los ejemplos. Después, en la etapa de definición, el mapa de los stakeholders para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros con la herramienta del mapa de los stakeholders, nosotros vamos a hacer una identificación y tenemos que hacer una visualización, perdón, de todas las partes interesadas relevantes en un proyecto informático. Esto ayuda a comprender las relaciones entre los diferentes grupos y cómo se va a afectar el diseño y la implementación. Yo le decía que muchos de los proyectos, si yo no hago un mapa de los stakeholders y si yo no hago una buena identificación, muchas veces trae problemas, ¿sí? Por ejemplo, en el desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos, nosotros tenemos que identificar a los stakeholders como los empleados, los gerentes de departamento y el equipo de recursos humanos. Entonces vamos a saber que esos van a ser los que estén o los perfiles o las partes interesadas en el proyecto. Y después tenemos el point of view, que es un punto de vista, ¿sí? Es una formulación de declaración centrada en el usuario que resume los desafíos y las necesidades principales identificados durante la etapa de la comprensión. Estas declaraciones se utilizan para enfocar el proceso de la ideación y generar una solución específica. Por ejemplo, en el desarrollo de un software de contabilidad, una declaración de un punto de vista podría ser: los contadores necesitan una herramienta intuitiva y eficiente para registrar y analizar transacciones financieras. El año pasado, en una de las charlas de innovación que hicieron los industriales, trajeron a un contador que prácticamente dice que automatizando tareas repetitivas, él pudo eh, mejorar y optimizar sus tiempos, obviamente, en el desarrollo justamente de sus actividades diarias, como hacer balances y muchos otros servicios que ellos dan automatizando. Entonces, ahí ya el punto de vista sería: los contadores necesitan un agente de inteligencia artificial para registrar y analizar transacciones financieras, pero ya podríamos no solamente hacer transacciones financieras, sino, qué sé yo, un análisis de mercado, por ejemplo.
Entonces ese sería mi punto de vista en la formulación de declaraciones o una de las herramientas que yo podría utilizar en la etapa de definición. En la etapa de ideación, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que vimos o que podemos utilizar? Son brainstorming, que genera ideas libres y sin críticas en un entorno de colaboración. Se alienta a los miembros del equipo a aportar ideas originales y construir sobre esa idea los demás. O sea que acá entra la parte de creatividad. En la etapa de ideación también otra herramienta que podemos utilizar son los mapas mentales. Un mapa mental es una representación gráfica de la idea, conceptos relacionados entre sí, y lo vamos a utilizar para explorar diferentes enfoques y organizar visualmente la información. Por ejemplo, en el diseño de un sitio web de comercio electrónico, se puede crear un mapa mental que muestre las diferentes categorías de los productos, cuáles son las funcionalidades deseadas y cómo tendría que ser la interacción con los usuarios. Luego, en la etapa del prototipado, ¿sí? Nosotros tenemos el storyboarding, así se lee, broading, creación de una secuencia visual que muestra cómo los usuarios interactúan con un producto o un servicio informático, ¿sí? Los storyboards ayudan a visualizar y comunicar esa idea de diseño de manera efectiva. Por ejemplo, en el desarrollo de una aplicación de reserva de hoteles, podemos crear un storyboard que muestre los pasos que el usuario sigue para buscar y seleccionar una reserva de un hotel. Y después tenemos los prototipos de baja fidelidad, que es la creación representativa simple de un bajo costo de un producto o de un servicio, o el famoso producto mínimo viable también, para obtener comentarios rápidos y realizar justamente esas pruebas de usabilidad. Por ejemplo, en el diseño de una aplicación de noticias, se puede crear un prototipo de baja fidelidad utilizando papel y lápiz para simular la navegación y las funcionalidades principales, ¿sí? Em, el uso de base de datos de patente como fuente de información tecnológica también es un recurso estratégico, ya que pues, nos va a permitir identificar cuáles son los inventos de dominio público, pero también es una fuente de conocimiento y estado de técnicas tecnología, de las distintas tecnologías. El uso de base de patentes también nos va a permitir conocer las tendencias de la tecnología, los desarrollos en sectores específicos, y por ello puede ser utilizado como base para la generación de productos y procedimientos, y también nos va a permitir conocer el plazo de tiempo que falta para que una patente caiga en un dominio público y así poner a punto el laboratorio o una empresa con antelación para comercializar una vez que haya caído esa patente. ¿Está? La propiedad intelectual, que es el conocimiento, ¿sí? Si una tecnología está cubierta o no por patente, los países donde dicha tecnología está registrada, y el plazo que falta para poder utilizarla de manera libre y gratuita es información relevante que ustedes van a encontrar en las bases de patente, ¿sí? Tenemos bases de patente de dominio público. Ustedes pueden entrar a la página del INPI y pueden acceder también a ese conocimiento. Y luego, otra herramienta que vamos a ver dentro de lo que tenga que ver con el modelo de negocios, lo que nosotros vamos a ver es el lienzo del modelo de negocio, que es el Business Model Canvas. La metodología del lienzo, ¿alguien ya la vio, chicos? No. ¿Alguien participó en el rally? ¿Nadie participó en el rally? ¿Por qué no participan en el rally de la facu, chicos?
Hice una pregunta, ¿por qué no me responden? Yo sí, profe, pero hace un buen tiempo atrás. ¿Quién más? La pregunta es, ¿por qué no participan? ¿Qué piensan? A ver, Flores César, Ismael, ¿por qué no participan en realidad? No estoy diciendo que tiene que participar, sino por qué no lo hace. Estoy haciendo mi experiencia de usuario con ustedes. No se me había ocurrido, profe, pero sí lo había escuchado. A ver, en realidad innovación es la competencia justamente de innovación más importante de las carreras de ingeniería a nivel latinoamericano. Grandes empresas ponen sus desafíos y ustedes tienen que proponer soluciones innovadoras y se premia eso. O sea, la verdad que yo participé 2018, 2019 y 2020 en la organización. Y, y el año pasado, la Facultad de Ingeniería sacó el primer premio a nivel nacional. Y ese es un trabajo muy grande que se viene haciendo desde la gestión porque eh, nosotros abordamos desde la experiencia y desde la formación justamente que teníamos el grupo que estábamos a cargo y muchas universidades organizan esta competencia de innovación y sacan el proyecto, sacan la competencia y le dicen a los alumnos que participen. Pero a los alumnos en la Facultad de Ingeniería, y nosotros esto lo expusimos en un foro de facultades de ingeniería, porque ellos querían saber cuál era nuestra metodología para saber por qué habíamos sacado el primer premio, por ejemplo. Nosotros le decíamos que para participar había que aprender a trabajar en equipo. Entonces se les dio talleres de formación y de trabajo en equipo para competencias, para rendimientos de altas competencias. Se le dio capacitaciones en el uso de la metodología de modelo de negocio. Se le dio capacitaciones en cómo hacer un video, porque muchas veces los chicos son de otras disciplinas y no saben hacer un video. ¿Qué más se le dio? Pero nosotros le decíamos que le brindábamos las herramientas y se nos había ocurrido desde el primer día hacer un pre-rally. Y en el pre-rally nosotros simulábamos hacer el rally, pero no en 28 horas, sino en 8 horas. Entonces nuestros alumnos nos decían, profe, 8 horas es mucho. Y yo les decía, participen en el pre-rally porque ya van a ver que 8 horas les va a quedar muy cortito para proponer una solución, para debatir las ideas, para encontrar, para investigar. Y, y después cuando participaron en el rally decían, y tampoco les alcanzó las 28 horas, o sea, la verdad que es una experiencia muy linda, que yo lo recomiendo y valoro muchísimo. Si bien ya no formo parte del equipo organizador, porque a partir del 2022 me dediqué a la formulación de proyectos y vacar fondos reales para la facultad. Como les había comentado, bajamos y armamos un laboratorio de videojuego con proyectos de videojuego que fue la primera convocatoria que se hizo a nivel nacional, en donde permitían a las universidades. Entonces, yo dije, bueno, esto ya funciona,
son muy, la verdad que fueron muy gratificantes los resultados y siempre vemos la baja participación de los alumnos de ingeniería en informática. ¿Por qué? Porque la mayoría de las soluciones propuestas quieren hacer una app. Ellos piensan que una app soluciona todo y el perfil informático no está. Entonces yo le digo, no, pero hay que hacer el modelo de negocios. La app después se construye o se expone en el proyecto y vamos a ver qué perfiles vas a necesitar para construirla. Pero el modelo de negocio es lo más importante, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de la innovación. Entonces, sé que muchas veces fallamos al, al al no decir la importancia que tiene esto, y ustedes están compitiendo con universidades de otros países, para empezar, de toda Argentina, y después hay alumnos de Chile, México, Brasil, Perú. La verdad que es muy linda la competencia, a mí me gustó muchísimo y estoy muy contenta y de haber liderado la creación de ese espacio para ustedes. Pero los chicos de informática no lo utilizan. No lo utilizan, no sé por qué, por eso les pregunto. Y esta es mi experiencia, digamos, de usuario que quiero que ustedes me digan por qué no lo usan. Capaz que lo hacen desde el conocimiento, no sé. Mineros participan, y los industriales participan un montón, alimento participa. No sé cómo habrá venido siendo el perfil los últimos 3 años, pero hasta donde yo participaba, la verdad que siempre los invitaba a que participen. Es muy linda la competencia. A mí me gustó muchísimo, ¿sí? Bueno, dentro de esa competencia nosotros le dábamos al comienzo, perdón, ya al final, la metodología del uso de esta herramienta, que es una herramienta desarrollada justamente por por estos autores, y lo que ellos nos permiten es visualizar y diseñar ese modelo de negocios de manera clara y concisa, y es es una herramienta que nos ayuda a validar un modelo, a validar una idea de manera rápida, ¿sí? Porque es clara, porque es concisa, porque yo tengo que tener un conocimiento acabado de lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a hacer y con quién lo voy a hacer. Entonces, por eso utilizamos esta metodología. Bien, sigan. Participen en el rally, chicos, es muy lindo. Bien. Diseñar una propuesta de valor, que ustedes siempre me preguntan el modelo de negocio, el valor, y yo le digo, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué les quiero comprar? Sí, tiene que ver con esto. Nosotros tenemos que diseñar una propuesta de valor que implique con profundidad comprender el perfil del cliente, identificar cómo ese producto o ese servicio o esa innovación que ustedes quieren crear a través de un mapa de valor, y buscar el encaje óptimo entre la propuesta de valor y las necesidades del cliente. Este proceso es interactivo y está centrado en el cliente y los va a ayudar a desarrollar una propuesta de valor efectiva y diferenciadora, ¿sí? Bien. El lienzo, como yo les decía el otro día, cuenta de 9 bloques que representan los aspectos claves de un modelo de negocio. En el lado derecho nosotros vamos a tener el mercado, y en el lado izquierdo va a estar más relacionado con la empresa, ¿sí? O el emprendimiento o el proyecto que ustedes quieren hacer. Del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho, como dijimos, está el mercado, y yo voy a tener que en el medio voy a tener la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor va a estar relacionada con mi cliente, ¿sí? Y en el lado también voy a encontrar que cliente o mercado, propuesta de valor, y acá qué voy a tener.
Bueno. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. No quiero invadirlos con tantos conceptos. Voy a pegar en el aula el libro de Design Thinking. Se los recomiendo, léanlo. A todo lo que tenga que ver con proyectos de informática los va a ayudar un montón. Se utiliza mucho en las empresas también. Pues ya me estoy quedando sin voz, cada vez hablo más despacito. Así que no quería que nos atrasemos con esta clase, ¿sí? Así que, por favor, el tema de la asistencia, si lo pueden poner acá en el costado. Profesora, Bien. ¿usted pertenece al grupo de WhatsApp que se mencionaba en el curso de Novolab? No. Porque en el video